en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo número 8. Voy a leer a partir del verso número 26 y usted va a seguir allí mentalmente la lectura. Hechos Apostólicos, capítulo número 8, verso número 26. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oremos, hermanos. Señor Jesús, estamos en tus manos, Señor Jesucristo. Esta es tu palabra, Señor, y esta es tu amada iglesia. Es menester, mi Dios, que en esta hora usted envíe su palabra, pero también que abra el intelecto de todo aquel que escucha. Señor, yo predico para la gloria de tu nombre, pero también para beneficio de todos los que escuchan. Obra, mi Dios, en esta hora, por favor, a través de tu palabra. Amén. Bueno, siéntese, hermanos, por favor. Bueno, hoy he venido en compañía entonces de un jovencito de la iglesia, hermano Snyder. Bueno, aprovechamos entonces que estamos en el culto misionero de la juventud y vamos a hablar un poco acerca de algo que tiene que ver con esto de la evangelización y la conversión de la gente, ¿cierto? Qué bueno que consideremos, hermanos, que Dios, para que alguien alcance la salvación, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Cierto que sí? Lo que quiera lo hace. Uno se pone a mirar, hermanos, o a contemplar la misericordia tan grande que Dios tiene para con el hombre, que es demasiada. El hombre le huye a Dios, le saca el cuerpo, es indiferente con Dios. Sin embargo, Dios le insiste para que lo busque, lo acepte, lo reciba
y le entregue su vida a Él. De razón que Juan entonces dice, en el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 16, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, más bien yo os elegí a vosotros. O sea que realmente el ser humano no busca a Dios, es Dios quien lo busca a uno. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo así que yo no busco a Dios? Mire que yo me vine para el culto y hombre, yo hasta leo la Biblia y no, y ¿cómo que me dice usted que yo no busco de Dios? Cuando uno comienza a buscar de Dios es porque Dios hace tiempo estaba detrás de uno, ¿cierto? En este pasaje que acabamos de leer y que es el que nos va a servir para disertar este sermón en esta noche, encontramos un ejemplo claro, muy claro, de cómo Dios no solamente le insiste a una persona para que se convierta, sino también lo que Dios hace para que una persona se convierta. Y es el sermón, nos va a mencionar lo que Dios hizo, hermanos, para que una persona, alcanzara la salvación. El verso número 26, y le invito para que ahí en el pasaje que leímos, usted le ponga un lapicerito, un separadorcito, un papelito, mantenga el texto ahí abierto, que lo vamos a estar mirando, ¿cierto? Y cuando llegue el momento de oír, oímos, y cuando llegue el momento de leer, leemos. Entonces el verso número 26 nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios le tenía preparada una misión a Felipe para que una persona alcanzara la salvación. Y Dios toma a uno de sus ángeles y le envía la razón a Felipe con un ángel. Y simplemente le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vea, hermano, Dios tomó a uno de sus ángeles para comenzar a hacer un trabajo con una persona. Por eso les dije al inicio, Dios puede hacer lo que quiera para que una persona alcance la salvación. Entonces, en términos más nuestros, llamó a un ángel: vea, vaya y le da una razón a Felipe. Y pareciera a simple vista como algo muy sencillo. No, pues simplemente la razón es: levántese y vaya hacia el sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza. Felipe no sabía de qué se trataba lo que iba a pasar. El ángel no entró en detalles con Felipe. Felipe simplemente obedece la orden. Porque, hermanos, hemos sido llamados a obedecer la orden de Dios más que a entender la orden de Dios. Hemos sido llamados a obedecer más que a entender, ¿cierto? Y entonces, bueno, pareciera como muy sencillo: vaya, descienda de Jerusalén a Gaza. Ah, no, hermano, pues eso está sencillo, pero no lo es tanto. Vean, Jerusalén queda en una montaña y Gaza queda abajo de la montaña. Por eso el ángel le dice: descienda de Jerusalén a Gaza. Aproximadamente 80 kilómetros era el recorrido
entre Jerusalén a Gaza, aproximadamente 80 kilómetros. Se calcula más o menos. ¿Cuántos conocen Barbosa? ¿Han llegado a ir a Barbosa? ¿Conocen Barbosa? Bueno. De Medellín a Barbosa, si fuera en línea recta, hay 34 kilómetros. Pero en línea no recta hay 40 kilómetros. De Jerusalén a Gaza son 80 kilómetros. Pero comience usted a entrar en detalles. Dice ahí que el cual es desierto. O sea que la misión era: usted va a descender de una montaña a la parte de abajo 80 kilómetros por un desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué se encuentra uno en un desierto? Un calor infernal, ¿cierto? ¿Qué más puede encontrar uno en un desierto? Arena, calor, animalitos, ¿cierto? Pero note usted algo más. No estamos hablando del tiempo de hoy. Porque en este tiempo, pues vamos para Barbosa, usted va en un carro, usted se va en su moto, usted se va en un bus. Pero estamos hablando de ese tiempo donde, yéndole bien a Felipe, iría en un caballo o en un camello. Pero no dice ni lo del caballo, ni lo del camello, ni nada. Deduce uno entonces que cómo sería el recorrido. A pie. ¿Cierto? Entonces que Dios le diga a usted: vea, necesito que se vaya 80 kilómetros por un desierto a pie. Y no le dice ni siquiera a qué va a ir. Cierto que no está la misión tan sencilla como aparentaba. Pero Felipe, muy obediente, se levanta y le obedece al Señor. Amén, hermanos. Entonces, ya cuando Felipe arranca con su misión, dice el verso 27, que entra ya en escena un personaje. Verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entra en escena un hombre, un etíope, que es también eunuco, pero que también es un funcionario de una reina llamada Candace, o se le daba el apelativo, como darle el apelativo al faraón, como darle el apelativo a un César en Roma, bueno, de Candace. Este hombre no era cualquier cosita, porque dice aquí que estaba sobre todos sus tesoros. O sea que el hombre pudiera ser un ministro de finanzas. O sea, era una persona de máxima confianza de la reina y movía la platica. O sea que era un hombre de confianza, no era cualquiera, ¿cierto? Y él había venido a Jerusalén para adorar. ¿De dónde había venido? De Etiopía. Hay un debate entre si este hombre era un prosélito. Prosélito se le dice a aquel que, no siendo judío, era converso a la fe judía, o si simplemente era alguien que adoraba al Dios de Israel, porque él no era judío, era un etíope. Era un eunuco, o sea que era una persona que pasaba por un proceso de castración, porque normalmente era el que custodiaba a las mujeres en el reino.
Entonces, claro, era un peligro que fuera una persona, un varón con con todas sus facultades, que corría el riesgo el rey de que estuviera pues con la reina o con las concubinas o con la que fuera. Entonces tenía que pasar a un proceso de castración. O sea que a él perdóneme lo escueto, su aparatico no le funcionaba. Entonces era un eunuco. Y él había venido sencillamente de Etiopía a Jerusalén para adorar al Dios de Israel. No se sabe si se había venido a alguna fiesta judía, que es las fiestas anuales, 3 fiestas pues anuales que son preponderantes en la nación de Israel, ¿cierto? Que es la fiesta de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Posiblemente ha llegado alguna de ellas, o había simplemente ido al templo a adorar a Dios. Pero la distancia entre Jerusalén y Etiopía se ha calculado que son aproximadamente 2.600 kilómetros. Y se ha calculado que para esa época, en los carros en los que se andaba, que no eran carros como los que nosotros vemos hoy, automóviles, sino que eran carros arrastrados por caballos. Entonces se ha calculado que ese recorrido de Etiopía a Jerusalén lo habría realizado aproximadamente en 6 meses, 3 meses viniendo y 3 meses yendo. O sea que este hombre era una persona que adoraba al Dios de Israel, que había, creo yo, como era un hombre pues que era la mano derecha de la reina, deduce uno que no se había venido de Etiopía a Jerusalén solo. Deduce uno que tenía que haberse venido con su gallada, ¿cierto? Con su séquito. Me imagino unos carros bien dotados con alimentos, encarpados, mejor dicho, como decimos los antioqueños, con todos los fierros, ¿cierto? Y se vino para adorar al Dios de Israel a Jerusalén. Este hombre con esto demuestra que era una persona que era honesto en la búsqueda de Dios, que era una persona que era consagrada a Dios. ¿Y sabe por qué deduzco que era muy consagrado? Porque venía de adorar, y mientras venía, dice aquí, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que venía de adorar y venía sentado en su carro y venía leyendo. Y no venía leyendo un ejemplar de la Biblia como nosotros, porque en ese tiempo la Biblia no estaba impresa. En ese tiempo se utilizaban unos rollos de pergamino costosísimos, que un rollo medía aproximadamente 9 metros. O sea que nosotros hoy leemos la Biblia, la leemos así, o ya no hay que decir saquen la Biblia y no prendan la Biblia, ¿cierto? Ya la tenemos en los celulares, tenemos en el computador, en fin, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente tomamos la Biblia y la leemos. No, uno deduce que un rollo de 9 metros él tenía que haberlo, venía leyendo así, ¿cierto? O sea que era un hombre consagrado al Señor, venía de adorar y venía leyendo igualitos a nosotros, ¿cierto, hermanos? Que nosotros también somos gente consagrada, ¿o no? Claro, amén, hermano, claro, muy consagrados a Dios. Él venía, hermano, y Dios tenía todo preparado, todo milimétricamente calculado para que este hombre no se perdiera. Porque Dios conoce la intención del corazón de una persona.
¿No le parece esto muy similar a otro consagrado inconverso llamado Cornelio? Cornelio era más consagrado que muchos de nosotros y era inconverso. Eso dice la escritura de Hechos 10, ¿cierto? Que oraba a Dios siempre, hacía limosnas al pueblo y temía a Dios él con toda su casa. Y como Dios vio que se iba a perder, entonces le mandó a Pedro para que no se perdiera, ¿cierto? Porque Dios conoce la intención del corazón de una persona. Entonces permítame hablar así más nuestro. Entonces, como quien dice, este hombre se va a perder. Parece que hasta muy buena gente, hombre. Viene desde Etiopía, viene a adorarme a mí, bien consagradito, y se va a perder. Entonces yo no voy a dejar que se pierda, ¿cierto? Entonces comenzó Dios con la misión de que este hombre alcanzara la salvación. Entonces mueve un ángel y luego mueve a un hombre, a Felipe. Y mire usted que el verso 28 indica: volvía sentado en su carro leyendo al profeta. Y note usted, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea que él venía ya de adorar de Jerusalén, y Felipe también venía de Jerusalén, y se encontraron. Eso no es casualidad. Dios le midió los pasos a Felipe. Descanse ahí, pare ahí, arranque ahí, que ya Dios sabía cómo venía el otro. No, vas muy rápido, descanse. Y Dios milimétricamente hace que ese encuentro se lleve a cabalidad. Dios tiene todo preparado. Tiene preparado hasta el cielo. A Dios no se le escapa ni media, hermano. Gloria a Dios. Nosotros somos los que le ponemos un montón de trabajo a esto, hermano. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y no hay nada ni nadie que lo detenga. Cuando Dios dice hago esto, lo hace por encima de lo que sea. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Dios ya el encuentro. Y cuando ya están ahí, entonces me llama la atención esto, hermano. Es Felipe ya se encuentra con él. Y me llama la atención porque el verso 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién fue el primero que le llevó la razón a Felipe? Un ángel. Ahora ya no está el ángel, ahora ya es Dios. Como quien dice: bueno, mijo, ahora el asunto ya es conmigo. Ya no es con un ángel, ya es conmigo. Amén. Porque aquí el que hace todo es Dios. Es el Espíritu de Dios el que transforma, el que regenera, el que convence, el que trae a una persona para que se siente en esa banca. Es Dios el que hace las cosas. Dios es el que mueve lo que tenga que mover, y la persona llega aquí a la iglesia. Amén, hermano. Que a veces, hermano, nosotros nos creemos mucho. Y cuando digo nosotros, somos los predicadores, que a veces nos creemos mucho porque creemos que la gente se convierte por la elocuencia de nosotros, ¿cierto? O por nuestra dinámica, o por lo que nosotros hagamos. Pero esta obra es de Dios. Amén, hermanos. Claro, bienvenidos los grandes predicadores, y tenemos en la iglesia unos grandes predicadores. No podemos ignorar tampoco eso, y más, por ejemplo, el hermano Arnulfo, un hombre de tantísimos años en el ministerio, a quien debemos demasiada honra. Yo no estoy menospreciando eso. Lo que estoy diciendo es que esta obra la hace es Dios.
¿Sí o no, hermano? Dios es el que hace esto. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Oiga, y el verso 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Oiga, Felipe le oyó que leía. ¿Por qué le oyó? Se deduce que venía leyendo duro, ¿cierto? Oiga, qué tipo tan consagrado. Venía leyendo duro. Y además eso también dentro de la cultura en esa época era una costumbre, leer en voz alta. Y entonces, claro, como Felipe, como buen evangelista, aprovechó la oportunidad que la creó el mismo Espíritu. Porque todo evangelista pentecostal aprovecha que le den un tirito, ¿cierto, hermano? Vea, después de que le den un tirito, olvídese que por ahí se metió. Así son los evangelistas pentecostales. Eso da un tiro a la persona y se mete ahí, ¿cierto? Bueno, sí, hermano Arnulfo, sirve más que le den chico, pues que le den papaya, que le den entradita, ¿cierto? Yo les cuento, hermanos, que yo hace 10 meses que estamos acá en Bello, y yo vengo de ser pastor casi 6 años en una de las obras más duras de Antioquia, del municipio de Concepción. 30 años y hay apenas 20 hermanos. Duro, bautizar a alguien es un milagro. La gente durísima, durísima. Entonces yo ando por ahí en motico, hablando pues de que los evangelistas aprovechan la oportunidad. Hermano, para uno hablarle del evangelio a una persona, ya no, eso es so pena de muerte. Entonces yo andaba por ahí en motico, de pronto me iba para la vereda o en fin. Y entonces veía de pronto que alguien iba por ahí. Y entonces yo me le arrimaba y: caballero, ¿cómo está, hombre? Ah, bien, señor. ¿Para dónde va? Ah, yo voy para esos lados, si quiere lo arrimo. Ay, tan formalito, señor. Ay, mi Dios le pague. Ay, usted tan buena gente. Y lo montaba. Ya saben por dónde va el agua al molino, hermano. Y después de que ya iba ahí, sí, ya hacían la pregunta del millón: señor, ¿y usted qué hace? Ah, yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ah, como quien dice: hombre, ¿para qué me monté? ¿Para qué me monté? Hermano, y ese era el tiro, ¿cierto? Entonces Felipe lo escucha, y claro, como buen evangelista lo escucha en voz alta leyendo, y Dios crea la oportunidad. Y entonces Felipe le dice: oiga, ¿y usted entiende lo que lee? Vea, hermano, Dios estaba fraguando todo, porque una persona tan potentada como no le va a prestar atención a alguien ahí. ¿Usted cree que una persona bien potentado va en su carroza, va con toda su gallada, y alguien se le arrima y usted cree que le va a prestar atención? Le da hasta miedo. Pero Dios ya estaba haciendo algo ahí. Amén, hermano. Y entonces le dice, el verso 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Pero vea, como Dios estaba ahí en eso, mire lo que dice: y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oiga, le rogó. No fue Felipe, fue él el que le rogó. Cuando Dios toca el corazón de una persona, hermano, por más duro que haya sido, esa persona se doblega. Ese que les decía: a mí no me interesa eso, a mí no me gusta eso, no me hable de eso. ¿O cuántos de nosotros no le tiramos la puerta en la cara a los pobres hermanos cuando éramos inconversos?
cuántos insultos. Y cuando Dios trató con nosotros, hermanos, eso fue como un flechazo que nos traspasó el corazón. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Entonces él le dijo: no, pero es que yo no entiendo. Entonces Felipe, claro, ahí mismo se subió a la carroza, hermano. Se sentó ahí, bien relajado. Amén, hermano. El pasaje de la escritura que leía era este, y le cita Isaías capítulo 53. Era un hombre que conocía o estaba adorando al Dios de Israel, pero no conocía de Jesús. Estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, que habla de Jesús, de nuestro Señor, que habla de la obra salvífica del Señor. Y este hombre no sabía de quién se estaba hablando ahí, pero era un adorador del Dios de Israel, ¿sí o no? Pero era un hombre honesto, ¿Cuánta gente aquí en Gaitán, en este barrio, no son honestos en la búsqueda de Dios? Hay un poco, pero no conocen, no saben cómo. Claro, y a veces son hasta objeto de indiferencia, y a veces hasta objeto de crítica, porque adoran a la Virgen, porque adoran a son yo no sé quién. Hermano, pero ¿y si no conocen a Dios? Ellos adoran eso. Ellos creen que ese es Dios, ¿cierto, hermano? Eso no les quita que no sean honestos en la búsqueda de Dios. ¿O acaso así no éramos nosotros? Y nosotros adorábamos una cruz y creíamos que ahí estaba Dios. Vea, a veces uno se llena, hermano, como de prejuicios y como yo no sé de qué. Pero una vez una señora nos invita a hacer una refán, hermano, y llegamos a la casa de la señora. Y hermano, la señora católica romana, llena de lo que ella adora ahí, por todas partes, hermano. Y donde estaba la mesita que la señora nos prestó para que usáramos, detrás había una cruz grandotota. O sea que yo quedé debajo de una cruz grandotota, ¿sí? Y había que ver pues los hermanitos como todos incómodos, como que estamos haciendo aquí, como que ay, mire el pastor ahí debajo de una cruz. No, esa señora, eso es lo que ella necesitaba, que llegáramos a hablarle del verdadero Dios. Cuando ella sepa quién es el verdadero Dios y a quién hay que adorar, ella baja eso, ella quita eso de la casa. Pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Pero a veces los hermanitos hasta cometemos imprudencias, ¿cierto? Ay, señora, pues yo voy allá, pero si usted baja eso. Ay, pero señor, ¿y cómo lo voy? Bueno, entonces póngale pues como una toallita encima. ¿Ha tocado? ¿Ha visto o no? Y el hermano, yo no sé, es que yo hablo así como muy, ese hermano llega como todo azarado. Ay, pero no, haga el culto ahí, hermano, hágalo. Haga el culto ahí. Si la señora le permite hacer un culto ahí, hágalo ahí. Si nos permiten ir a llevar el mensaje de Cristo, ya está inundado de ídolos, haga el culto ahí, haga la oración ahí, haga la refana ahí, que por eso lo mandaron llamar, porque quieren conocer de Dios, porque necesitan conocer de Dios. Y usted y yo somos los encargados de enseñarles el verdadero Dios. Y entonces Felipe comenzó, hermano, desde, mejor dicho, me gusta este texto 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oiga, y es enfático Lucas al decir, porque Lucas escribió Hechos, es enfático en decir, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Usted no ha notado que hoy hay evangelio para todos los gustos?
de todos los sabores, de todos los colores, de todos los tamaños. Véngase para acá que aquí no le pedimos diezmo. Véngase para acá que usted puede usar SLA. Véngase para acá que aquí no le exigimos tanto. Véngase para acá que no sé qué. Y hay evangelio para todos los gustos. Pero Felipe le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que anunciarle a la gente que está inundada, hermano, de un montón de credos y de un montón de cosas ajenas al evangelio? La misión de nosotros es anunciarles el evangelio de Jesús, la sana doctrina. Gloria a Dios. Hermano, le pegó una evangelizada de arriba abajo. Gloria a Dios. Le habló de lo que necesitaba para ser salvo. Vea, hermano, y Dios usó tan poderosamente a Felipe que este etíope en horas, porque no sabemos cuánto duró la evangelizada. Pues él se montó en el carro, nosotros no sabemos, ¿cierto?, el recorrido, cuánto duró en la evangelizada. Pero este hombre en horas entendió lo que personas en años no han entendido. Es que cuando Dios le abre la mente a una persona, esa persona entiende. A mí me hablaron del evangelio, a los 3 meses me bauticé. Y al año y medio mi hermano. Y Dios, yo creo que más de uno de ustedes fueron como yo, no dimos lidia. Eso fue rapidito para el agua porque Dios nos abrió la mente. Este hombre, Dios le abrió la mente y entendió lo que necesitaba para ser salvo. Entendió el mensaje de Jesús. Le entendió a Felipe y yendo por el camino, voy en el verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Creo que Jesucristo es Dios en forma humana. Porque ese es el equivalente a decir hijo de Dios, Dios en forma humana. Pero hermano, vean, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Hermano, y no iban pues por un desierto. Entonces, ¿de dónde salió el agua? Toda persona para alcanzar la salvación debe ser bautizado. Y debe ser bautizado por inmersión. Entonces necesita un tanque, una pileta, una piscina, una pila bautismal, no sé, pero necesita, y no algo pequeño, debe ser que la persona se sumerja ahí. Y van en un desierto, cuando menos pensaron, este hombre le dice a Felipe: bautíceme pues, y el agua, mira el agua allí. ¿De dónde salió agua? Gloria a Dios, hermano. Dios puso una pila bautismal en un desierto para que una persona alcanzara la salvación de su alma. Creó Dios los océanos, no va a crear un charquito. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces mandó parar el carro, hoy en el 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y algo más, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. ¿Qué se hizo? ¿Ah? Hablemos folclóricamente, como quien dice: hombre, usted ya vino de Jerusalén por ese desierto, ya evangelizaste al que yo quería que evangelizaras, ya lo bautizaste, cumpliste con tu misión, Felipe,
Ya debes estar cansado, agotado, pero te toca devolverte. Tranquilo que yo te devuelvo. Dios lo teletransportó. Dios cogió a Felipe de aquí y lo puso aquí. Ese es el Dios que nosotros predicamos. El poderoso de Israel es Jesucristo. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en toda ciudad hasta que llegó a Cesarea. Hermano, vea, nosotros somos los que le ponemos a esto un montón de enredos, un montón de arandelas, hermano. Que eso traigan, mejor dicho, el mejor predicador y verá que eso la gente sí se convierte. El bomba, dice el hermano Arnulfo. No, eso mejor dicho, hermano, eso mejor dicho. Cierto que así somos los pentecostales a veces. No, eso mejor dicho, es que hay un programa. Dios, cuando le clava el ojo a una persona, de un mensaje de la persona más sencillita, Dios le abre la mente y esa persona entiende lo que Dios le tiene que decir. Dios, hermano, es demasiadamente bueno. Amén. Termino con esto. Hermano, ¿a quién le corresponde evangelizar la gente? Al hermano Arnulfo, al comité de evangelismo. Hermano, a todos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo eso el Señor? A todos. Pastor, ¿y yo qué voy a decir, hermano, si yo de teología no sé nada? No, hable que Dios hace lo otro. ¿Cierto, hermano? Dios hace lo que tenga que hacer. Pastor, que el hijo mío que mantiene atado por las drogas, que no sé qué. Háblele que Dios hará algo. Hermano, que es vecino que no la tiene montada, háblele que Dios hará algo. Esta iglesia, porque ha avanzado en más de 80 años por el poder del Espíritu de Dios, que es el que nos ha dado gracia con la gente y es el que ha obrado a través de nosotros, y por eso la gente se ha convertido en Colombia. Vamos a invitar, hermanos, a una visita. Amén, vamos a invitar a una visita. Amén. Culto misionero. Una persona que no sea bautizada en el nombre de Jesús, que quiera que hoy oremos por usted, para que Dios lo libere, para que Dios le dé una vida nueva, para que Dios le abra su mente, para que Dios le rompa las cadenas. Ay, pastor, usted no conoce la vida que yo llevo, pastor, yo llevo. Venga, que Dios la conoce, Dios puede hacer lo que sea. Pastor, es que a mí no me deja esto, no me deja que yo venga, que el Señor le quita lo que sea. Amén, hermanos. Está de pie la amada iglesia en Gaitán. Vamos a orar por estas visitas. Alguien más que quiera venir, venga, estimada visita, venga aquí. Por nosotros también oraron y nosotros sentimos cómo Dios nos liberó. Porque la iglesia va a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Hay libertad en esta noche, hay libertad. En el nombre de Jesucristo hay libertad. Amén, hermano. ¿Me ayudan a orar por estas visitas? Oremos. Soberano Jesús, usted es poderoso, Señor. Te libertó mi alma cautiva hace tantos años. Hoy lo rogamos, Señor. Aquí están estas visitas. Aquí están estos jóvenes, está esta señora. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras. Disipa las tinieblas, Señor. Ilumina sus mentes para que ellos entiendan el mensaje. Produce en ellos arrepentimiento para vida, Señor.
santo, bendito, somos libertados por usted. Por eso cantamos hoy con libertad. Gozamos de esta salvación porque usted ha hecho una obra en nosotros.